aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... Revelando el futuro cuántico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la temporada 2025 de Ingeniería para la Vida. Estamos muy contentos de estar de regreso aquí con ustedes. Me acompaña mi colega y cofundador de Ingeniería para la Vida, Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Bien, o sea, ¿puedes creer que estamos cumpliendo 3 años de hacer esto? Cuando realicé que llevamos 3 años de estas y todo lo que hemos logrado, me alegra muchísimo. Y qué bueno empezar esta nueva temporada, un nuevo año más. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, emocionadísimos porque hoy tenemos un tema realmente que suena como de ciencia ficción, o al menos sonaba como ciencia ficción hace unos años, y hoy ya estamos hablando de algo mucho más concreto, y es de la computación cuántica. Para muchos de ustedes tal vez esto va a sonar un poco elevado, entonces lo vamos a tratar de hablar de las palabras más sencillas posibles, pero la computación cuántica es realmente la evolución de la computación actual hacia el futuro. Y voy a leer algunas características de la computación cuántica que vamos a discutir hoy, pero con este tipo de procesamiento de datos vamos a poder solucionar problemas que son inabordables para las computadoras clásicas. Y entiéndase por clásico lo que conocemos hoy como un microprocesador. Vamos a hablar de cosas como los qubits y fenómenos como la superposición y el entrelazamiento, ¿verdad? Y con estos fenómenos y características de este tipo de computación vamos a poder avanzar temas como la criptografía, ¿verdad? Que eso se usa mucho para asegurar información o digamos en la ciberseguridad, simulación de sistemas complejos, optimización de procesos, en fin. Es todo un tema que realmente va a cambiar el mundo y la capacidad que vamos a tener como seres humanos de resolver problemas. Para eso, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Santiago Núñez Corrales, costarricense, y voy a leer un poquito su biografía. Es un científico muy destacado, investigador en el campo de la computación cuántica, actualmente desempeñándose en el National Center for Supercomputing Applications, NCSA, y como afiliado a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su formación se inició en Costa Rica, donde se interesó tempranamente por la intersección entre la ciencia, la matemática y la computación. A lo largo de su carrera, Santiago ha trabajado en diversas áreas, desde el modelado de sistemas complejos con métodos estocásticos y algoritmos basados en agentes, hasta el desarrollo de simulaciones realistas de dispositivos cuánticos y la exploración de nuevos paradigmas de programación que van más allá de los circuitos tradicionales. Su reciente trabajo en la creación de Quantum Abstract Machines Without Circuits resalta la necesidad de modelos computacionales más expresivos que potencien el descubrimiento de algoritmos innovadores y abran nuevas fronteras en el uso de los recursos cuánticos. Hasta que me cansé de leer algo tan complejo, Santiago. Bienvenido a Ingeniería para la Vida. ¿Cómo estás? Federico y Daniel, muchas gracias por invitarme. La verdad, muy contento y muy contento también de compartir un poco de estas loqueras que suenan extrañas, pero al fin y al cabo algún día van a llegar a todo el resto de nosotros. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Santiago, empecemos antes de entrar en la materia, ¿verdad? De computación cuántica. Hablemos un poquito de tu camino, el camino que has recorrido para salir desde Costa Rica y llegar ahorita a la Universidad de Illinois. Contanos cómo fue ese proceso, cómo es tu historia. Muy buena pregunta. Tal vez la primera admisión que hay que hacer en estos casos es que cuando uno piensa en alguien que trabaja en la ciencia y que sigue un proceso que termina en una institución académica, uno se imagina a alguien que sigue algo un poquito relativamente lineal, que va desde alguien que le va muy bien en el colegio, alguien que va a la universidad, alguien que saca inmediatamente una maestría o se va a hacer un doctorado, y de ahí se dispara. El caso mío es un poco diferente. Resulta que, bueno, yo vengo de una familia en Costa Rica de recursos relativamente limitados, y el sistema público de educación fue lo que me dio ese empujón a mí.
Entonces, del colegio, yo empecé a investigar qué cosas me gustaban. Y me di cuenta que por dicha, uno de mis tíos me había regalado una computadora de los 80s y venían los manuales de programación y yo medio aprendí a programar algo en BASIC. Realmente no. Claramente yo era de los de la gente que tal vez le gustaba estar metido más en computadoras y libros en ese momento. Y me di cuenta que la computación me llamaba mucho la atención. También me gustaba la música y en algún momento tuve cierta inclinación por las ciencias políticas, pero la vida me llevó a determinar que no tengo esas habilidades tal vez. Entonces apliqué a la UCR y al TEC. En el TEC afortunadamente hice la admisión, hice un bachillerato en ciencias de la computación que en algún momento casi dejó botado. Porque me empecé a dar cuenta primero, mi formación de colegio público, le faltaba un poquito de cosas y además un amigo cuando me revisó un examen y yo le dije, no, es que revísemelo a ver si me hace falta algo, y lo que me dijo fue, lo que le hace falta son las ganas de estudiar. Entonces, para mí fue un despertar bastante rudo, pero bastante útil. Primero, darme cuenta que al pasar a un ambiente en donde había gente que era mucho más inteligente que yo, con muchas más, tal vez, entrenamiento, de lo que tocaba era arrollarse más las mangas y trabajar. Entonces, eso es una lección que me ha tocado reaprender y ha sido muy valiosa a través de la vida. Después, lo otro que me empezó a dar una especie de duda de si había elegido bien es que la formación costarricense en la época que yo estudié, 2002 al 2006, más que nada orientaba a la industria costarricense, que estaba bien, pero tal vez esa no era mi orientación. Y yo esperaba haber llevado cursillos de física, matemática, física, química, las ciencias naturales, y realmente eso no pasó. Hasta que encontré un profesor que se llama José Castro, él es profesor del Instituto Tecnológico, recién llegado del doctorado, y cuando veo en los cursos anunciados del siguiente año decía Introducción a la Computación Cuántica. A mí hasta que se me abrieron los ojos, ¿verdad? En ese momento dije, no, yo quiero llevarlo, pero era un curso de maestría. Entonces había que tomar permiso. Entonces saqué los permisos con el director de carrera y los llevé, y me di cuenta de algo que siempre me había llamado la atención, que es que a uno se le olvida que a uno de ciencias de la computación se le olvida que las computadoras son chunches físicos. Es un objeto cuyas leyes de la física le permiten a uno hacerlo actual tal si es posible, instanciar la matemática. Y eso a mí me fascinó. Y darme cuenta que además de la física clásica, uno tenía otra física, que era la física cuántica. Yo dije, muy interesante. Entonces esa espinita me quedó ahí. Después del TEC pasé a hacer una pasantía en el Centro Nacional de Alta Tecnología. Duré ahí 3 años, aprendí muchísimo. Trabajé un poquito en nanotecnología computacional, simulación de volcanes. ¿Qué pasa si el volcán Irazú explota y tenemos un montón de ceniza y se deposita? Darme cuenta que los registros originales del país, alguien en un instituto extraño del gobierno les había prendido fuego literalmente porque no cabían. Entonces ahí me di cuenta que a veces la ciencia está interrumpida por cuestiones muy humanas y que a veces las cuestiones uno tiene que ver cómo hace para resolver problemas. Y luego pasé a la industria en Witron LLC. Y tal vez para resumir un poco, ahí aprendí mucho de la diferencia entre estar en un ambiente industrial en donde hay métricas claras, en donde hay forma de medir rendimiento, en donde hay entregables, versus a veces la academia, que es un poco más de forma libre. Después me di cuenta que tuve la oportunidad de enseñar en el TEC, di algunos cursos durante un par de años, y en algún momento me llamó un amigo, Keylor Rojas, que trabaja para la UCR, ahora estuvo en el TEC en su momento, y era viceministro de Ciencia y Tecnología. Me dice, véngase a la oficina a conversar, que tengo unas preguntas que hacerle. Y al fin y al cabo, la pregunta era que si quería ser director de tecnologías digitales del MISIT. Durante 4 años estuve en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, primero en esa parte de tecnologías digitales y luego en
en la parte de fui el fundador de la Dirección de Investigación y Desarrollo en el proceso de transición de la OSD, y ahí aprendí muchísimo de qué cosas mueven un país en materia de desarrollo. Y hay muchas preguntas que me quedaron. Y me di cuenta que para estar en una posición así, realmente necesitaba un doctorado. Me empecé a dar cuenta que me emocionaba mucho saber de la ciencia que otra gente hacía y que yo realmente deseaba hacer ciencia. Se me volvió a despertar ese gusanito de esto está demasiado bonito, yo quiero entrar, de verdad. Después de hablar con mi esposa, tomamos el acuerdo de, bueno, yo apliqué a un doctorado, los dos aplicamos, y afortunadamente nos admitieron a la Universidad de Illinois, en mi caso en informática, que es un programa muy amplio, multidisciplinario, y en el caso de ella, ciencia de materiales. Entonces saqué el doctorado y luego empecé a trabajar para NCSA. Entonces voy a dejarlo aquí porque ya hablé mucho. No, está bien, pero es que dijiste un comentario que me tocó un nervio y estoy seguro que a Federico también. Y es que la formación, cómo nos formaron en el tecnológico para enfocarnos en la industria costarricense. Y recuerdo, Federico, una clase de Mante 1 un miércoles en la noche, donde tú y yo justo discutimos esta situación. Decíamos, es increíble que, o sea, esta cantidad de gente, o sea, nos están tratando de meter esta forma de pensar de usted no se preocupe, usted solo tiene que ver, por ejemplo, cómo instalar equipos, no se tiene que preocupar cómo diseñar, porque eso es lo que hay en el país. Y es interesante que los tres estamos aquí hoy, yo en Estocolmo, Federico en Arizona, tú en Illinois, y no concordamos de que esa sea la forma de enseñar una ingeniería. Por eso es que no estamos ahí, en parte. ¿Tú qué dices, Federico, sobre ese tema? Sí, yo creo que a veces, vamos a ver, pensando un poco en los encuentros que tuvimos, primero que todo, voy a seguir apreciando y agradeciendo muchísimo a la formación que nos dio el Tecnológico de Costa Rica. Creo que fue algo que sin ellos no estaría aquí. Me parece que abrir la mente hacia algo más allá de lo que la mayoría hace es un poco el problema, ¿verdad? Y tal vez yo no los culpo, o sea, yo siento que a veces los profesores o bien las materias que nos enseñan y todo tiene que estar diseñado para el grueso de la población, pero yo creo que donde está el arte en todo esto es tanto en el estudiante identificar quiero algo más, como estás contando, Santiago, y el profesor que le permite a ese estudiante ir por algo más, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ser justos. Habrá gente que su misión en la vida es aprender algo, un oficio, una carrera, lo que sea, y quiere hacer eso día con día en una manera tal vez un poco más conservadora. Totalmente, así es. Pero yo siento que a estas personas, o sea, tal vez yo no me voy a contar porque yo creo que hay un poco de suerte en donde he terminado mi carrera, pero sí creo que hay personas que tienen esa estrella o tienen tal vez algo un poco diferente. Y esos caminos deben existir y están en esas dos partes, al menos desde mi opinión. No, está bien. Lo comparto 100%. Pero sigamos. Dale, Federico. Sigamos, Santiago. Entonces, súper interesante. Qué bueno como pudiste llegar ahí y qué clase de determinación. Al final eso es lo que me llevo, es la determinación y los que te ayudaron a abrir las puertas. Ahora sí metámonos en materia de computación cuántica, porque mira, yo soy ingeniero, no soy ingeniero, pero te puedo asegurar que yo no entiendo mucho de esto. Recuerdo hace muchos años que en el colegio un profesor de física nos enseñó un poco de física cuántica y yo recuerdo estar sentado en esa clase y pensaba, no entiendo cómo una cosa puede ser aquí y no puede ser allá, y era un enredo. Entonces, tal vez si nos puedes explicar un poco cuáles son los fundamentos de la computación cuántica, y tal vez te lo voy a pedir que nos lo expliques como si fuéramos, bueno, como escribiendo la ChatGPT, como si estuviera en tercer grado, para poder capturar un poco de esto. Sí, mira, qué buena forma de introducir el comentario, en el sentido de que la parte cuántica es difícil de entender. Primero, hay una razón fundamental por la cual ese es el caso. Las reglas que rigen el universo, que aparentan regir el universo y que nosotros podemos entender, son las reglas que rigen nuestro día a día.
el hecho de que uno vea un conejillo correr o que vea algo caerse. Decía Richard Dawkins, un científico conocido y popularizador de la ciencia, que vivimos en una especie de tierra media. Velocidades ni muy rápidas ni muy lentas, tamaños ni muy grandes ni muy pequeños, y eso hace que la evolución biológica por selección, la evolución natural por selección, haya hecho que nuestros cerebros se optimicen para entender este nivel intermedio de la realidad. Cuando nosotros vamos al nivel tal vez más allá de sistemas solares, galaxias o inclusive más allá, hay efectos de la relatividad general que se vuelven un poco difíciles de entender. El hecho de dos personas moviéndose a velocidades distintas, aceleradas, ven que cosas pasan en un orden diferente y los dos tienen razón. Cuando vamos a la parte de mecánica cuántica, imagínense que ustedes tienen una manzana en la mano, la parten a la mitad, todavía es un objeto que uno puede ver, la vuelve a partir, más chiquitito, hace lo mismo unas 32 veces hasta que uno llega a un átomo, tal vez un átomo de carbono. Más o menos 3 cortes antes de llegar al átomo de carbono, la materia empieza a comportarse de una forma un poco extraña. Empiezan a ocurrir cosas en donde si uno mide ciertas propiedades, tal vez algunas cosas aparentan estar en 2 lugares al mismo tiempo. No sé, pero ¿qué es esto tan raro? ¿Cómo es posible que...? O si no, uno trata de observar algo, ¿dónde está una partícula, un átomo o un electrón, inclusive tal vez más pequeño? Y entre más trata uno de tener resolución, de tener una imagen más clara de dónde está el electroncillo, más difícil es hacer que ese electrón se vea con claridad. La energía que le está metiendo ese electrón hace que cambie de lugar y cambie su velocidad. Entonces, esa es la famosa incertidumbre de Heisenberg. Si repetimos el experimento muchas veces, no hay una forma de reducir la incertidumbre alrededor de esa posición, no importa cuántos recursos tengamos. Entonces, voy a hacer una analogía. ¿Qué es una computadora? Si uno le pregunta a alguien que es de computación, lo único que le dice es algo que tiene un teclado donde yo puedo poner algoritmos que corren. Nada más. Donde puedo escribir programas, los programas resuelven problemas. Si uno le pregunta a una persona de ingeniería eléctrica o electrónica, lo que le va a decir es un sistema eléctrico construido a base de semiconductores cuya estructura diseñada hace que se comporte tal como si existen cosas llamadas bits, pero al fin y al cabo es un montón de señales eléctricas. Y si uno le pregunta a alguien de física, lo que le va a decir es un aparato que sirve para disipar energía y producir calor sin producir un trabajo útil. Son descripciones completamente distintas. Una descripción es termodinámica, una descripción es funcional de señales eléctricas y teoría de campo eléctrico, y otra es desde el punto de vista de algoritmia. Entonces, alrededor de los 80s, Richard Feynman, el famoso Richard Feynman de la bomba atómica, de los Feynman Lectures for Physics y demás, dijo, ¿qué pasa si yo quisiera entender la materia a nivel cuántico? ¿Será que lo puedo hacer con una computadora normal? En computación, nosotros clasificamos la dificultad de resolver problemas no por qué tan grande la computadora que nosotros tenemos que usar, sino por matemáticamente cómo se distingue esa dificultad al calcular lo que es una medida de esfuerzo. Llamamos complejidad computacional, que es básicamente qué tan complicado es el algoritmo que tenemos que correr. Estoy sobresimplificando, pero más o menos por ahí anda la historia. Y entonces Feynman dijo, bueno, si yo quiero simular un sistema que es cuántico, ¿cuándo se ocupa eso? Digamos, nosotros todos nos hemos tomado ibuprofeno para quitarnos el dolor de alguna u otra forma. El ibuprofeno es una molécula que interactúa con partes de nuestro cuerpo y lo que hace es reducir el efecto de los receptores de dolor. Hace varias cosas ahí interesantes. Entender a profundidad por qué el ibuprofeno funciona es un problema de biofísica. Pero para entender la biofísica tenemos que entender la química. Pero para entender la química tenemos que entender la mecánica cuántica, que es la que dice cómo ocurren reacciones químicas. Feynman era muy consciente de eso y dijo, no, qué raro, una computadora clásica, si nosotros ponemos la teoría de mecánica cuántica, tal vez podamos simular
30 electrones. En su época todavía las computadoras eran muy poco poderosas, tal vez 10. Pero si uno quiere simular materia que involucra 40 electrones, que es muy pequeñito, duramos cientos de años. Si queremos simular 50 electrones, duramos millones de años. Si queremos simular 60 electrones, duramos varias veces la edad del universo. A esos problemas les llamamos de complejidad exponencial o problemas técnicos. La palabra técnica se llama NP. No determinísticos polinomiales significa que tal vez uno puede por pura suerte encontrar la solución eficientemente, pero es un proceso de taparse los ojos y tirar dardos en algún lugar y ver si la pega. Con el tiempo, David Deutsch en Oxford se dio cuenta que era posible hacer algo parecido a lo que se hizo en 1930, 1940, donde alguien como Alan Turing logró definir, ok, si yo quiero construir una computadora, a mí no me importan las partes físicas. Lo que me importa es la matemática, cómo transformo cosas de cierta manera en un proceso que me lleva a tener un resultado de algo que puedo escribir matemáticamente. En esa época era demostrar teoremas. Volviendo a Deutsch, él se dio cuenta que con las leyes de la mecánica cuántica uno puede hacer una máquina abstracta, es una máquina que no existe, pero que puede usarse para resolver problemas. Y esas ideas han evolucionado de teoría durante casi 20 años de teoría, hasta ahora que existe un mercado de 42 mil millones de dólares invertido en computación cuántica. Algo que empezó con una pregunta de Richard Feynman, casi jocosa, está ahora 42 mil millones de dólares de inversión, donde hay más de 40 gobiernos que están activamente investigando y que posiblemente determine relaciones geopolíticas por el impacto en seguridad nacional. Es una historia sorprendente. Pero ¿cómo fue una evolución tan rápida? O sea, ¿cómo es que ha sido exponencial el crecimiento en los últimos años? O sea, ¿qué fue lo que generó ese crecimiento? Primero, el trabajo de muchas personas en la física de cómo construir dispositivos que se comporten de forma cuántica. Esos dispositivos tienen que exhibir 3 grandes características. Federico dijo una, que era superposición. Comportarse tal que si existen partículas que están al mismo tiempo en 2 lugares distintos o en 2 estados distintos. La otra se llama interferencia. Esos 2 estados distintos, llamémosles mundos posibles, lo que hacen los algoritmos cuánticos es, a través de ciertas manipulaciones, decir, este realmente no me sirve mucho para esas decisiones, para resolver el problema que quiero. Entonces lo corta. Y lo hace de una forma que, en vez de ir uno por uno, hace varios al mismo tiempo. Existe otro que se llama el enmarañamiento, entanglement. No hay una buena palabra en español para esto. Y realmente lo que es el entanglement es que algunos de esos mundos posibles avanzan juntos al mismo tiempo, están correlacionados. Voy a dar un ejemplo interesante. Existe la posibilidad, los fotones son las partículas de las que se compone la luz y al mismo tiempo son las partículas que acarrean el campo eléctrico. Si uno crea fotones, a veces uno puede hacer fotoncillos gemelos mediante varios procesos físicos. Algunos de esos fotones los fotones tienen una propiedad llamada spin. Tampoco hay una forma de traducir esa cosa, pero el spin básicamente es una especie de orientación que van hacia arriba o hacia abajo. Si uno produce esos fotones gemelos, a veces uno produce uno arriba y uno hacia abajo. Imaginemos que uno agarra un fotón, lo pone en San José, y el otro se lo lleva en una cajita bien cuidadosamente y lo pone en Liberia. Y uno abre la cajita del que está en San José y él cambia de posición y el de Liberia está garantizado también haber cambiado esa posición instantáneamente. Si uno toma esa cajita y dice, no, voy a llevármela hasta Júpiter, dejo la primera cajita en San José y repite el experimento, instantáneamente uno obtiene ese cambio. Si uno toma esa cajita y la lleva al otro extremo de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, y repite el experimento, lo mismo. ¿Sabemos por qué pasa eso? No. Realmente nadie sabe por qué la naturaleza se comporta así. Un investigador llamado Leonard Susskind supone que existe la posibilidad de que esa correlación de esas partículas sea porque hay un
un wormhole, un agujero de gusano que conecta partes increíblemente pequeñas del universo entre sí. Entonces, esa es la parte chiva donde uno dice, suena como a Interstellar, pero así es como funciona la naturaleza, no hay otra forma de explicarlo, por lo menos por ahora. Santiago, eso podría ser un multiverso, entonces. Hay 8 posibles interpretaciones, por lo menos, que nos dicen que puede estar pasando, y una es el multiverso, que en esas conexiones lo que estamos conectando, por decirlo así, es como ponerle un PVC entre universos, pero muy chiquitito. Santiago, gracias por, perdón, pero gracias por explicarlo de tal forma que hasta nosotros lo podamos entender, y esperamos realmente que nuestra audiencia también lo esté haciendo. Pero continúa, por favor. Okay. No, más bien estoy tratando de forzar el cerebro para no decir cosas incorrectas y al mismo tiempo que sea fácil de visualizar, lo cual es complicado porque, bueno, el punto es que entre el 1995 y 2005 fue donde la gente que estaba en academia, especialmente en Estados Unidos y en Europa, empezó a moverse a la industria, a empresas como Microsoft, como IBM y como Google. Y el primer experimento formal industrial en IBM con una computadora cuántica, bueno, hubo 2 experimentos en IBM y en Google alrededor del 2003 que lograron aplicar un algoritmo para factorizar números. Saber que el número 15 es la multiplicación de 3 por 5 fue una de las primeras cosas que se hizo en computación cuántica. Eso va a ser importante luego en el cuento. Pero ese paso de investigación científica en la academia a la industria es lo que empezó a detonar que la gente de industria empezara a olfatear, si construimos un sistema de estos, va a ser muy valioso. ¿Qué tan difícil es construirlo? Un montón. Y empezaron a invertir dinero. Por ejemplo, varias de estas empresas han invertido hasta casi $1,000 millones en periodos de 10 años para llegar hasta donde estamos. ¿Por qué es tan difícil? Porque hacer que la materia que nosotros vemos de la escala de un lapicero pueda comportarse como un átomo, que es lo que se hace, por ejemplo, con sistemas superconductores, requiere condiciones que no se encuentran en el universo naturalmente. Requiere manufacturar cosas con una precisión increíble. Y luego, en el 2017, varias empresas empezaron a darle acceso a personas a las computadoras cuánticas. Y eso generó que cuando ya se da acceso, la gente pueda empezar a probar cosas y al mismo tiempo muchas dificultades que ocurrían en laboratorios académicos ya no fueron dificultades, ya no era difícil generar un estado cuántico sencillo, sino que ahora se generan muchos estados cuánticos más complicados y se estudian, y hay un feedback y empiezan a generarse cadenas de valor. Antes toda la instrumentación había que hacerla a mano. Por ejemplo, en la Universidad de Illinois hay ciertos componentes en donde todavía mis colaboradores de física, más bien yo soy el que colabora con ellos, ellos son muy expertos en lo que hacen, tienen que irse a un cuartito donde hay una máquina, una CNC, pone las instrucciones y hacen físicamente el chunche en metal. Lo meten en un refrigerador de dilución, llegan casi a una temperatura cercana al 0 absoluto, no 0 Celsius, menos 273 Celsius, con unos decimalcitos ahí, son como 10 microgrados, 10 miligrados Kelvin sobre el 0 absoluto, y esa cosa se empieza a comportar cuántica. Eso ya es rutina. Hace 10 años, 15 años no era rutinario. Solo llegar ahí era el experimento. Ahora llegar ahí es el prerequisito para hacer otros experimentos. Entonces, por ahí es donde eso explica el por qué. Ha sido una evolución muy gradual y ahora tal vez lo que más ha acelerado es la percepción de que si se resuelven ciertos problemas, va a haber o un gran valor o un gran riesgo. En el cuento de multiplicar 5 por 3 da 15, que suena risible, la criptografía moderna, el arte de esconder información mediante algoritmos, se basa en encontrar problemas que son muy difíciles de resolver para computadoras conocidas, llamémosles ahora sí computadoras clásicas, o seres humanos.
antes esconder información era como Julio César, que lo que hacía era cambiar una letrita en vez de una A, una B, en vez de una B, una C, y reescribir mensajes, eso se llama una cifra cesárea. Pero ahora tenemos criptografía matemáticamente muy sofisticada. Resulta que algunos de estos algoritmos que dependen de la dificultad de tener un número y encontrar la factorización de ese número. Si los factores, los números que produjeron el número grande, son primos. Ese problema es extremadamente caro para una computadora clásica. Por eso es que se utiliza en seguridad bancaria, se utiliza en seguridad de Internet. Inclusive la conexión por la que los tres estamos hablando está asegurada mediante protocolos que utilizan esa criptografía asimétrica donde alguno de nosotros tiene una llave que abre un cerrojo que el otro tiene. El problema es que esa llave y ese cerrojo nunca los vemos juntos, pero la computación cuántica nos permitiría ver cómo funcionan juntos. Y eso es un problema que se llama el logaritmo discreto. El problema del logaritmo discreto es lo que justifica por qué factorizar es caro. Y Shor en 1994 encontró que la computación cuántica era una de las mejores formas de romper la seguridad. Pero hasta ahorita vemos computadoras que son suficientemente estables para empezar a preocuparnos. Todavía no han llegado al punto en el que es importante, pero es suficientemente importante para hacer pensar a las empresas qué pasa si un atacante guarda datos muy importantes que todavía son válidos en 10 o 15 años y en ese momento empiezan a desencriptar cuestiones y producir problemas de seguridad, sea personales, acceso a datos médicos o inclusive problemas de diplomacia internacional que desemboquen en conflicto. Santiago, antes de continuar, tenemos muchos saludos de gente en distintos lados, no solo en Costa Rica, sino también mucha gente de Chile, y quisiéramos agradecerles por estar presentes. Ricardo nos envía saludos desde el grupo de tecnologías cuánticas de la Universidad de Santiago de Chile. Michelle también, hola desde Chile. Entonces, hola, bienvenidos, gracias por participar. Y por favor, escríbanos sus preguntas. O sea, no es solo Federico y yo tratando de tener una conversación con Santiago. Aprovechen esta oportunidad para preguntar todo lo que quieran. Federico, sigamos. Claro. No, súper interesante, Santiago, y realmente gracias por simplificarlo para poder seguirte el hilo. Hablemos un poco de tu trabajo, el paper de Quantum Abstract Machines Without Circuits. Contanos un poco más de qué se trata y a qué puede llegar todo esto. Voy a empezar más bien, para llegar ahí, voy a empezar con el trabajo que hacemos en NCSA. NCSA es un centro de supercómputo. ¿Qué significa? Máquinas grandes para resolver problemas grandes. Las computadoras que usamos, las laptops, tienen a veces un microprocesador, un core, un núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, el famoso Intel I más un numerito. En NCSA tenemos máquinas que llegan inclusive hasta millones de núcleos. Son máquinas bastante grandecitas que ocupan cuartos y requieren 10 megawatts de potencia para operar en ciertas ocasiones. Eso es parte de una ciudad pequeña. Parte del trabajo de NCSA es identificar tecnologías computacionales avanzadas para ver en qué pueden usarse. Entonces, mi trabajo se resume en 3 partes. Primero, me ha tocado mucho aprender la física de los dispositivos. Ha sido una experiencia fascinante. Para poder decir con confianza y tal vez no con confianza, sino con... certeza. ¿Cuál es la palabra? Con certeza, gracias. ¿Qué es realmente lo que puede hacer una computadora cuántica? Uno tiene que saber cómo funcionan y qué tan lejos estamos de que eso pase. Eso es muy importante, remover el famoso hype. Entonces, parte del trabajo de los gemelos digitales es tratar de simular de manera lo más precisa posible cómo funciona un dispositivo cuántico basado en tecnologías superconductoras. La otra línea es cómo pegar una computadora cuántica con una supercomputadora, con una computadora de alto rendimiento. Tenemos un proyecto, en este momento sirvo como el arquitecto de sistemas para diseñar cómo se ve esa cosa. Realmente no es muy frecuente hacerlo, todo el mundo está haciendo cuestiones diferentes y ninguno de nosotros sabe muy bien cómo va a terminar viéndose.
Y eso es emocionante porque significa que uno va a hacer algo que si funciona va a ser nuevo y si no, vamos a aprender cómo no funciona. Y la otra línea que fue muy inspirada, por cierto, en un profesor del TEC. Yo llevé un curso de lenguaje de programación con Jorge Vargas, que es una persona extremadamente bien redondeada en conocimiento. Y me encantó. Nos puso a diseñar lenguajes de programación en ese curso. Entonces, tal vez con eso siempre en la mente y conociendo a don Ignacio Trejos también, que es un experto en esa área en Costa Rica, empezó a dar la oportunidad para diseñar lenguajes de programación cuánticos. Todos conocemos Python, C, C++, Java. Resulta que en este momento lo que hacemos es, por decirlo así, secuestrar los lenguajes de programación que tenemos ahora para hacer cosas cuánticas. Y no necesariamente es la forma más económica de hacerlo. Pero cuando uno revisa por qué es difícil o por qué no han aparecido esos lenguajes de programación puramente cuánticos, significa que hay que hacer mucho más trabajo en la parte matemática, de esas máquinas abstractas, máquinas que no existen, pero que son útiles para razonar cómo construir cosas con materia. Entonces, ese artículo que está ahí es tratando de identificar elementos del problema de por qué es difícil programar ahora, y estoy tratando de buscar máquinas abstractas parecidas a las que hizo Alan Turing o las que hizo John von Neumann en 1945, para ver si logramos, primero, entender cómo se producen más algoritmos cuánticos. Es muy difícil en este momento, uno tiene que saber de física. Y por otro lado, informarle a la gente que construye los dispositivos qué cosas necesito yo como programador que ese hardware haga para facilitar mi vida. Por ahí anda lo que estoy trabajando. Pudiéramos decir, nada más para una pregunta para Santiago rápida. ¿Podríamos decir que estás redefiniendo la computación a través de tu trabajo? Todos los que trabajamos en computación cuántica, de alguna u otra forma, estamos volándole un par de mazazos a lo que nosotros conocemos como computación para rearmarlo. En particular, mi trabajo es tal vez en la parte abstracta una reconstrucción de esos principios, pero no soy el único trabajando en eso. No somos muchos, pero no soy el único, para ponerlo en términos. Si no, sería muy difícil avanzar. Si uno solo está haciendo algo, no llega a ningún lado. Buena forma de ponerlo, Santiago. Mira, tenemos dos preguntas, comentarios que nos gustaría presentar. La primera viene de Luis Diego Calderón. Te escriben desde Cartago, desde San Blas de Cartago, y viene una pregunta relacionada a la aplicación del tema de seguridad alimentaria y hambruna que podría enfrentar la humanidad en el 2050. ¿Cómo se podría usar, digamos, lo que tú estás presentando hoy en día en temas productivos y nuevas formas de producir bajo un ambiente controlado? Excelente pregunta y extremadamente relevante. Tal vez lo más inmediato tiene que ver con fertilizantes. Es una salida un poco inesperada hablando de cosas cuánticas. Resulta que la fertilización depende de los niveles de amonio en el suelo. Producir amonio mediante procesos naturales. Los animalitos comen plantas, se mueren, los hongos se los comen o los degradan y las bacterias los degradan y eso lleva a fijación en el suelo del nitrógeno y se convierte en amonio que después se utiliza para fertilizantes. Es un proceso muy lento desde el punto de vista de la naturaleza. Lento en el sentido de que necesitamos cantidades enormes de fertilizantes en el mundo para alimentar a la gente. El mejor proceso que tenemos se inventó hace casi en el siglo pasado, se llama Haber-Bosch. Esa cosa es tremendamente ineficiente. Consume 2% del gas natural de la Tierra, genera entre 2 y 4% de las emisiones de carbono del mundo, toma condiciones que solo se encuentran en Venus de temperaturas y presiones, es absurdamente caro. La razón por la que es caro es que no entendemos cómo la naturaleza eficientemente hace eso. Entonces, una de las áreas de computación cuántica que se está explorando activamente es el proceso, es cómo molecularmente, a través de la reacción que ocurre en las células,
se produce el amonio. Esto se llama el cofactor hierro, cobalto, molibdeno. Y es uno de los grandes problemas de mayor interés en computación cuántica. Entonces, la respuesta es definitivamente, no sé qué tan lejos estamos, pero es un problema que se puede atacar en esa línea. Excelente, y eso nos abre la puerta hacia el siguiente tema que queríamos conversar con vos, que es, ahora sí, aplicaciones prácticas. Eso es un gran ejemplo. Pero creo que para muchos de nosotros esto es fascinante, pero también pensamos, bueno, ¿con qué se come? Ok, entonces, ¿cómo aterrizamos eso? Y si nos ponemos a pensar en, y esto sí lo voy a llamar un hype que hay ahorita con la inteligencia artificial, ¿verdad? Hemos tenido invitados que nos hablan de la inteligencia artificial generativa, creo que se dice en español. Estamos escuchando desde hace mucho tiempo que la inteligencia artificial puede llegar y quitarnos empleos y otro montón de cosas. Y ahora también estamos escuchando, por parte de tu exposición aquí, que la computación cuántica tiene la capacidad de cambiar el mundo, inclusive hasta podría ser un conflicto geopolítico. Entonces, ¿cómo sintetizar toda esa información para decir, ok, la aplicación práctica podría ser así, y cómo nos aseguramos de que sea, pues, de algo seguro y algo de lo que podamos sacar provecho y que no se convierta más bien en algo que nos afecte, ¿no? Buena pregunta. Hay varios niveles. Voy a tratar de ser rápido veo que hay otras preguntillas que están llegando. Primero, ninguna tecnología tiene garantías de uso correcto. En el sentido, entre más poderosa la tecnología, mayores los riesgos que se generan. Existen ya grupos que estudian ética en el uso de computación cuántica futura. Lo siguiente que diría es que la computación cuántica, si podemos mostrar que esas computadoras se pueden construir a la escala necesaria, pueden transformar el mundo. No sabemos si podemos construirlas a esa escala todavía. Eso es un punto esencial para distinguir entre lo que tiene sentido o no. Por ejemplo, en Chicago hay un programa que se llama el Illinois Quantum and Microelectronics Park, y yo estoy un poquito asociado con ellos, que es financiado por el DARPA, que es la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa, que están tratando de responder la pregunta de si realmente se pueden hacer o no, y están invirtiendo cientos de millones de dólares en tratar de encontrar la respuesta. Es información no clasificada, se puede encontrar en internet fácilmente. Y lo más difícil es que es fácil hacer poquitos qubits. Bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? Hacer muchos qubits en el nivel de miles de qubits ha tomado miles de millones de dólares. Para resolver problemas como romper la criptografía asimétrica basado en logaritmo discreto o inclusive calcular ese problema del amonio de fertilizantes, ocupamos entre cientos de millones a miles de millones de qubits físicos. ¿Por qué? Porque esos qubits son un poco mal portados. Si tienen interferencia magnética, si alguien abre la puerta y cambia la temperatura, si ocurre un pequeño temblorcito, si pasa un carro y mueve un poco, la calidad de los resultados cambia. Eso se llama ruido. Los qubits son sensibles al ruido. Se ocupan muchos qubits físicos para hacer un qubit lógico. Lo que hacemos es tener redundancias. Sin embargo, esa redundancia hace que sean o más lentos o muy costoso producirlos. Entonces, repito, recalco, decía Cantinflas, no sabemos si los podemos producir a esas escalas tales que vayan a ser útiles. Por el momento, nada indica que sea imposible. Sin embargo, hay que siempre tener esa posibilidad. Sin embargo, ya para converger aplicaciones, existen conjuntos de problemas basados en cierta forma, en ciertos problemas matemáticos, optimización, descomposición de señales, problemas de calendarización, bueno, eso es optimización, problemas que tienen que ver con separación transformada de Fourier, que aparecen muy frecuentemente en problemas cotidianos.
Por ejemplo, si uno tiene el famoso repartidor de pizza que no puede visitar cada lugar 2 veces, sino que tiene que encontrar la ruta más eficiente sin repetir ciudades, ese es un problema que es ineficiente resolverlo. Se llama el problema del ciclo hamiltoniano. Una computadora cuántica, bajo ciertas suposiciones, podría resolver eso más eficientemente. Entonces, todo lo que tiene que ver con logística, desde cómo cargar contenedores en un barco hasta cómo los vuelos tienen que reorganizarse. Poder de cómputo, y lo último que voy a decir en esta línea, no es solo hacer las cosas más rápido. Es que hay problemas que no se pueden resolver ahora, que si logramos hacer las computadoras, van a ser posibles de resolver. Vamos a pasar de algo que es imposible a algo posible si logramos construir esos sistemas. Okay, excelente. En esta parte también te quiero preguntar acerca de este anuncio que hizo Microsoft, que el mismo Satya Nadella puso algo en LinkedIn y quería, bueno, y creo que Google también por ahí ha sacado algo, entonces queríamos escuchar tu opinión acerca de esos anuncios. Ajá. Vamos a ver. Voy a tratar de eliminar todos los adornos periodísticos del anuncio. Creo que eso es lo más importante. Todas estas empresas, conociendo los equipos técnicos que hay detrás, hacen un trabajo extraordinario en avanzar la tecnología. Lo que Microsoft demostró con Majorana es un avance en el cual parte de la computación cuántica no es solo tener superposición, enmarañamiento e interferencia, sino que hay que medir las cosas, hay que convertir datos cuánticos o el estado cuántico de la computadora en algo que uno pueda mandar por un cable y se vuelva un 1 o un 0. Eso es el proceso de medición o el problema de medición. El tipo de qubits que Microsoft está tratando de construir, que se llaman los Majoranas, tienen que ver con cómo desamarrar nudos. Utilizan algo que se llama teoría de nudos, en algo llamado topología, en donde si uno puede desamarrar un nudo, uno puede hacerlo con un cablecillo, con algo, significa que uno tiene algo que es frágil. ¿Por qué? Porque no lo puede desamarrar. Los qubits topológicos son qubits en estados que uno no puede desamarrar. Matemáticamente hay formas de caracterizar eso, no vale la pena discutirlo, pero todavía realmente los qubits Majorana no se han observado. Microsoft lo que hizo fue un paso muy importante, que fue crear los materiales, el chip básicamente, y crear una forma de medir que si logran tener los qubits Majorana, pueden escalar esa medición a millones de diferentes qubits. Pero no significa que ese chip sea utilizable ahorita mismo. Es un paso intermedio, es un logro científico gigantesco, pero en el gran esquema de las cosas es un pasito. Claro, sí, porque, a ver, si uno lo lee literal, venía algo que decía que ese chip pudiese resolver problemas que ni siquiera todo el poder computacional del mundo pudiera resolver. Y es como súper drástico y súper impresionante leerlo así, pero muy buena aclaración, ¿no? Santiago, vamos con algunas preguntas de la audiencia. Están llegando preguntas por montones, entonces vamos a tratar de mezclar preguntas nuestras con preguntas de la audiencia. Ajá. Algunas ya las has respondido sin querer, queriendo, pero vamos a ver una pregunta relacionada con esto que estabas hablando un poco de Wilber Antonio López Hernández. ¿Cuándo crees que las computadoras cuánticas superarán a las clásicas en aplicaciones prácticas? ¿Qué es ¿Cuál es ese paso que nos hace falta? Diría que son muchos pasos, pero primero tenemos que definir qué significa superar. Tal vez la primera declaración es que hasta lo mejor de nuestro conocimiento, de nuevo, es muy temprano, desconocemos muchas cosas. Hasta lo mejor de lo que sabemos hoy, hay problemas para los que las computadoras cuánticas no ofrecen ninguna ventaja. Hay problemas para los cuales todo el trabajo de mucha gente nos dice que sí va a haber una ventaja, pero no sabemos si se va a materializar. ¿Qué quiere decir esto? Que las computadoras clásicas y las computadoras cuánticas van a convivir, van a trabajar juntas para resolver problemas. Eso se llama cómputo híbrido clásico cuántico. O en el caso de lo que trabajamos nosotros, integración de High Performance Computing
con quantum computing. Las mejores estimaciones, de acuerdo al estado del arte, yo aquí me voy a atrever a dar un número. Vamos a ver si en 10 años voy a tener que, como hacía un matemático, Nud hacía una apuesta y la perdió por hablar de más, pero bueno. Es muy probable que computadoras cuánticas útiles a la escala para resolver problemas de interés industrial no las veamos sino entre mínimo 7 años, probablemente 15 años. Ahora, no todos los problemas son iguales. Va a haber problemas que resolver. Va a haber cierto tipo de aplicaciones para los cuales resolver pedacitos de ese problema muy bien y muy rápido va a ser muy valioso. Entonces, el otro comentario ahí es, no es una relación todo o nada, o resuelvo todo o no sirve para nada. No. Vamos a ver un crecimiento de las cosas que se pueden resolver en cuanto a sofisticación. Ok, y otra pregunta relacionada a este tema de Esteban Ramírez. ¿Cómo ocurre la traducción de lenguajes de computadoras clásicas a computadoras cuánticas y viceversa? Bueno, excelente pregunta. Justo trabajo en eso con otro montón de gente. Utilizamos un lenguaje de computación clásico para empotrar, para escribir en otro tipo de lenguaje con la misma sintaxis. Imagínense un paquetillo de Python como quantum punto algo más. Instrucciones que una computadora cuántica puede entender. Muy parecido como cuando uno tiene una tarjeta gráfica en un juego. La gente que diseña cosas como Unity, lo que hacen es mandarle instrucciones a la tarjeta gráfica que solo la tarjeta gráfica entiende y devuelve resultados. Eso es un modelo de coprocesadores. En este caso, la forma de especificar programas cuánticos es a través de diseñar circuitos cuánticos. Es sumamente lento e ineficiente. Lamentablemente aún no tenemos nada mejor, pero un montón de gente, incluido yo, estamos tratando de ver si logramos mejorar algo. Excelente. Santiago, para ir terminando el programa, quisiéramos preguntarte, primero que todo estoy seguro que mucha gente está viendo o escuchando esto ahorita y está pensando, wow, yo quiero meterme en eso, o quisiera saber qué se requiere para meterme en eso. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿qué consejo le darías a estudiantes o profesionales jóvenes que quieren meterse en este tema? ¿Qué consejo les darías? ¿Deberían de estudiar? O sea, ¿qué camino deberían de recorrer? Y tal vez si quieras agregar, pues obviamente a nosotros nos interesa un poco esa implicación para Latinoamérica, ¿verdad? Porque aquí hemos hablado mucho de que CHIPS Act y que los semiconductores, pero al final del cabo esto es lo que está en el futuro y esto parece ser un camino muy importante. Entonces, ¿cómo mezclamos esos temas y qué consejo le darías a las personas? Voy a hacerlo en dos partes. Consejos para el país y consejos para personas. Creo que es lo más eficiente. Voy a empezar con la gente. Si usted es una persona que está interesado o interesada en entrarle a este tema y está en el colegio, voy a hacerlo por partes. Si está en el colegio, algoritmo. A mí me encantan los algoritmos. Ingeniería electrónica, ingeniería en computación y física. Mantenga un muy buen promedio para que le permita aplicar a un doctorado fuera de Costa Rica, idealmente en Europa, Estados Unidos o Asia. Termine ese doctorado, probablemente va a requerir 4 años de universidad, 5 años de un doctorado, posiblemente 3 años de un postdoctorado, o después del PhD, irse a la industria. Por cada posición abierta, por cada persona que se emplea en computación cuántica, hay otras 6 posiciones que no se pueden llenar. Eso es muy importante saberlo. Es un área que está creciendo a una velocidad enorme y la industria está contratando mucho. Inclusive con un nivel de maestría se puede, pero lo más importante es estudiar un buen bachillerato en Costa Rica, tener un promedio bastante bueno y salir del país. Para Costa Rica y América Latina, el costo de hacer computación cuántica es muy alto. Mantener una computadora cuántica experimental o comprar una computadora cuántica de alguna de estas empresas son más o menos 7 a 10 millones de dólares el costo. Esos son costos inalcanzables para la academia costarricense o academia latinoamericana. Sin embargo,
tenemos, hay muchas cosas fundamentales que no se entienden, muchos problemas que si logramos usar computadoras cuánticas en la nube o inclusive simuladores y diseñar algoritmos, entender cómo diseñar mejores máquinas abstractas. América Latina tiene una cantidad de talento envidiable, pero lo más importante es tener un doctorado. ¿Por qué? Porque estamos más o menos en el equivalente. Si uno realmente quiere meterse a eso, tiene que hacer un doctorado y hacer trabajo duro y serio. No hay de otra. Tal vez yo esté equivocado, pero me parece que es más o menos por donde anda la cosa, porque la computación cuántica actual está como la computación clásica en 1950. Todavía uno tiene que llegar y poner cables y meter cosas y saber muy bien lo que está pasando. Tal vez en 10 años vamos a estar en los 70s. Ojalá. pero por ahora, y para los países, lo más importante es si un país como Costa Rica y las universidades públicas costarricenses quieren ser serias en esto, que ojalá lo puedan ser en algún momento, necesitan crear condiciones para que gente que estudió afuera quiera volver. Y eso en este momento no ocurre. Excelente. Ya para ir cerrando, ¿hay algún lugar donde esté tu paper o tu trabajo posteado que pudiéramos después compartir el link? Tal vez lo más eficiente es meterse a Google Scholar y voy a poner en un chat privado por acá que tenemos para que luego lo compartan. Tal vez todavía no son muchas cosas, pero es la ventaja de... Ahí voy poniendo cositas que ya se van produciendo. Entonces, y hay una muy reciente con un estudiante costarricense de Universidad Senfotec que me han dado el chance de dirigir algunas tesis de maestría, que está bien interesante, que es cómo enviarle las señales para controlar mejor estos chunches. Perfecto. Bueno, ya saben, vamos a publicar ese link para que todos tengan acceso a ello. Antes de cerrar, quiero agradecer. Una pregunta antes de irnos. Porque yo me quedé en el tema anterior y es la brecha con Latinoamérica, porque lo sufrimos bastante. Yo aquí viendo también desde Europa hacia Latinoamérica, ver cómo esa brecha cada vez se hace más grande. Y mi pregunta, yo creo que Santiago, es cómo crear un puente. O sea, cómo hacer que los que nos encontramos hoy en día fuera del país podamos aportar al país. O sea, y aportar no solo al país, sino a toda la región, pero cómo reducir la brecha desde una perspectiva eficiente, o sea, que no haya que hacer las inversiones que se tienen que hacer, pero que al mismo tiempo Latinoamérica no se queda atrás. Lo primero es reducir fricciones innecesarias. Por ejemplo, es un sinsentido pedirle a personas que se gradúan de las 300 mejores universidades del mundo tener que acreditarse ante CONARE cuando regresan. Explica un poco qué es CONARE, porque hay gente que viene de Chile. El Consejo Nacional de Rectores es la organización que se encarga de coordinar las universidades públicas de Costa Rica, hace muy buenas labores en ciertas áreas, pero en materia de repatriación tiene un requisito que es relativamente absurdo. Uno tiene que demostrar que de la universidad que vino es una universidad con buena reputación. Eso es entendible. El problema es el masivo proceso burocrático detrás de eso, especialmente si uno viene de una de las universidades que son de las mejores 200 del mundo. Hay rankings internacionales que podrían usarse para simplemente acreditar a esa persona de una vez como alguien con un doctorado creíble, punto. Ninguna de las universidades costarricenses está en ninguna de esas 200 posiciones. No está en proporción el requisito con respecto al estado del país, por ejemplo. Y otro es permitir que personas que están afuera funcionen. Yo hago voluntariado en una universidad porque siento ese deseo de colaborar, pero a veces ciertos requisitos se vuelven un poco complicados. Eliminar fricciones sin sentido es el primer elemento para involucrar más a la gente. Listo. Y con eso creo que vamos a ir cerrando. Antes de cerrar formalmente, quiero darle gracias al equipo de Mercadeo y Comunicación del TEC, que sin ellos esto no sería posible. Hoy no está Johan, pero está Ruth. Muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos. Santiago, todo un placer hablar con vos. La verdad que este tema es súper fascinante
y creo que quienes nos escucharon hoy o nos escuchen después van a opinar lo mismo. Muchísimas gracias. Visítenos en LinkedIn, YouTube. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego y muchas Gracias. gracias.